Hola, ¿cómo estás? Soy Chavenato, transmitiendo desde la Ciudad de México. Muchas gracias por visitar mi canal. A continuación escucharás la narración del encuentro que tuvo el polifacético Alejandro Jodorowsky con Carlos Castaneda. Este material lo puedes consultar personalmente en el libro de psicomagia escrito por Jodorowsky, en donde el autor, en uno de los apartados, narra su experiencia que tuvo con Pachita, una de las chamanes más grandes de México, y justamente aquí nos incluye el encuentro que tuvo con Castaneda. Bueno, te dejo con mi narración y te hago la invitación a suscribirte a mi canal. Fuerza en donde quiera que estés. Castaneda es un personaje inaprensible al que pocos pueden ufanarse de haber visto. ¿En qué circunstancias lo conoció? En aquel entonces, en los años 70, yo era muy conocido en ciertos medios, gracias a mi película El Topo, que para muchos era una especie de referencia en materia de cine mágico. Castaneda había visto El Topo 2 veces y le había gustado. Yo me encontraba en México en un restaurante en el que sirven unos filetes espléndidos y se bebe buen vino. Iba acompañado de una actriz mexicana que reconoció en el local a una amiga que estaba con un señor. Castaneda, que no era otro el señor, al enterarse de quién era yo, envió a su amiga a nuestra mesa. La mujer me preguntó si quería conocer a Castaneda. Desde luego, respondí. Soy un gran admirador suyo. Ella dijo que él vendría a sentarse a mi mesa, pero yo insistí en ir a la suya. ¿Una coincidencia novelesca? La vida es novelesca. Propuse a Castaneda ir a su casa, pero él quiso venir a mi hotel. Éramos como dos chinos rivalizando en cumplidos. Él no paraba de darme la preferencia y yo hacía otro tanto, por supuesto. ¿Y no dudó de si realmente estaba en presencia de Castaneda? Ni un instante. Más adelante, en Estados Unidos, se publicó un libro en el que aparece un retrato suyo, un dibujo, y es el retrato del hombre al que conocí. ¿Cuál fue su primera impresión? En México es fácil determinar la clase social a la que pertenece un hombre solo con verle el físico. Castaneda tiene aspecto de camarero. ¿Cómo? Sí, tiene aspecto de un hombre del pueblo. No es grueso, pero sí fornido, con el pelo crespo y la nariz un poco achatada. Un mexicano de las clases populares, pero en cuanto abre la boca, se transforma en príncipe. Detrás de cada palabra suya se percibe una gran cultura. ¿Da impresión de sabiduría? Más que de sabiduría, de simpatía. Enseguida nos hicimos amigos. Vestía con sencillez y estaba despachando un buen filete regado con Beaujolais. No se parecía a Don Juan, sino al Castaneda que se manifiesta en los libros. Yo volví a encontrarme con su tono, con su voz, por así decirlo. Según usted, ¿sus libros narran hechos reales o son ficción? Me es difícil pronunciarme. Mi impresión es que se funda sobre una experiencia real a partir de la cual elabora e introduce conceptos extraídos de la literatura esotérica universal. En sus libros encuentras el Zen, las Upanishads, los tarots, el trabajo sobre los sueños. Una cosa es segura, que recorre realmente México para hacer sus investigaciones. ¿Cree en la existencia de Don Juan? No, creo que este personaje es un invento genial de Castaneda, que desde luego ha conocido a varios brujos yaquis. ¿Cómo se desarrolló su conversación en la habitación del hotel? En primer lugar, llamó para avisarme de que llegaría con 5 minutos de adelanto. Me conmovió tanta delicadeza. Luego, cuando llegó, le dije:
No sé si eres un loco, un genio, un granuja o si dices la verdad. Él me aseguró que no decía más que la verdad y a renglón seguido me contó una historia increíble de cómo don Juan, con una simple palmada en la espalda, lo había proyectado a 40 kilómetros de distancia porque se había dejado distraer por una mujer que pasaba por allí. También me habló de la vida sexual de don Juan, que era capaz de eyacular 15 veces seguidas. Por otra parte, me parece que al propio Castaneda le gustan mucho las mujeres. Me preguntó si no podríamos hacer una película los dos juntos. Hollywood le había ofrecido mucho dinero, pero él no quería que don Juan fuera Anthony Quinn. Entonces empezó a tener diarrea, con mucho dolor en el vientre, algo que me dijo no le ocurría nunca. También yo sentía fuertes dolores en el hígado y en la pierna derecha. Era extraño que nos vinieran aquellos dolores cuando empezábamos a plantearnos un proyecto. El dolor hacía que nos arrastráramos por la habitación. Llamé a un taxi y lo acompañé al hotel. Después fui a hacerme operar por Pachita. Había instado a Castaneda a que fuera a conocer a aquella mujer excepcional, pero no compareció. Tuve que guardar cama durante 3 días. Una vez restablecido, lo llamé al hotel, pero ya se había marchado. No he vuelto a verlo. La vida nos separó. Un guerrero no deja huella. ¿Es decir, que le parece a la vez un tramposo y una persona muy interesante? Me contó sus historias de don Juan con tanta convicción. Yo estoy acostumbrado al teatro, a los actores, y no me pareció que mintiera. Quizás esté loco y sea un genio. Según usted, ¿cuál ha sido la aportación de Castaneda? Su aportación ha sido inmensa. Él creó una fuente de conocimiento diferente, la fuente sudamericana. Hizo revivir el concepto del guerrero espiritual. Volvió a poner de actualidad el trabajo sobre el sueño despierto. Sin duda, ha publicado demasiado, pero los editores norteamericanos hacen firmar contratos por una decena de libros y siempre, a pesar de todo, tiene algo nuevo que decir. Sus libros revelan muchas cosas olvidadas, de manera que, verdad o mentira, poco importa. Si es trampa, es una trampa sagrada.